Hola, hola. Quiero hablarte de la vida, de cómo tener una nueva vida. Sigue viendo este video. Deseo hablarte de personas, de sus historias, de cómo pasaron a tener vida. Eso suena como que estaban muertos, pero usted sabe que uno puede estar vivo aparentemente y a la vez estar muerto. ¿Usted sabía eso? Pues sí, es cierto, es cierto. Nosotros podemos estar vivos aparentemente, pero internamente estar muertos. Y yo deseo contarte una historia hoy. Una historia de una persona que estaba muerto en su interior y después encontró la vida y ahora está vivo. Y es que justamente la vida es el bien más precioso que tenemos. Es el tesoro más valioso que tenemos los seres humanos, la vida. Pero está la vida natural que nosotros tenemos y hay una vida hermosa, hay una vida eterna. Hace como 19 años y algo, un muchacho de 18 años vivía una vida aparentemente normal. Él estaba en el colegio, ya estaba terminando el 5.º año. Y sucede que él vivía bastante triste, sonreía muy poco. Tuvo una niñez bastante complicada porque a su padre hasta los 7 años él era alcohólico. Y sucede que a veces llegaba y hacía escándalo, amenazaba a su señora, a su esposa. Y este pequeño niño en ese entonces de 7, 6 años, él veía todo aquello. Él quedó muy marcado por esa niñez, sus padres se separaron y después él le tocó vivir junto a sus hermanos que eran menores una vida muy difícil. Esto lo fue marcando, vivió mucho maltrato, vivió muchas desilusiones, tristezas y un sinfín de cosas que lo marcaron. Cuando llegó a 7.º año del colegio, primer año del colegio, su vida era bastante difícil. Él vivía muy retraído, muy tímido, le costaba mucho tener o compartir, tener amigos, y era una persona muy aislada. Conforme fue pasando el colegio, cuando llegó a 5.º año, tuvo inclusive pensamientos de suicidio en algún momento. Él vivía muy aislado, venía del colegio a su casa, se encerraba en el cuarto, casi no hablaba con nadie. Vivía muy triste, pasaba constantemente por depresiones, vivía muy solo, pues su alma, sus pensamientos, su vida estaba muy marcada por diferentes circunstancias que había vivido y él no las escogió. Él no escogió tener el hogar que tuvo, no escogió ese padre, no escogió esa madre, no escogió el contexto, no escogió nada de lo que vivió, pero lo tuvo que vivir. A sus 18 años, simplemente él pensaba que la vida era algo que le había tocado vivir y no estaba muy contento con la vida que llevaba. Pero sucede que un día eran como las 3 de la mañana, no tenía cable, pero empezó a pasar canales en su televisión, un televisor viejito, y empezó a pasar canales. Y cuando llegó a uno de los pocos que estaban transmitiendo, encontró a un señor hablando acerca de un tal Jesucristo.
Él no era creyente, él solamente creía en aquello que se podía comprobar porque era muy inteligente, le gustaba mucho leer, pasaba mucho en la biblioteca leyendo libros sobre ciencia, y solamente creía en aquello que era comprobable. Su mentalidad, su mente científica no le ayudaba mucho para creer en las cosas de Dios. Pero a las 3 de la mañana ese día, él comienza a escuchar este mensaje que habla este hombre y comienza a hablar de que había un Jesucristo, que había venido aquí a la tierra, que había tomado los pecados de todos, inclusive de los de él, que anduvo haciendo bienes, que anduvo sanando, que anduvo limpiando a los endemoniados, dándole esperanza a los que no la tenían, levantando a los angustiados, a los menospreciados por la sociedad, a los que no valían nada para la sociedad. A ellos les dio esperanza, les dio consuelo, les dio fortaleza, les dio identidad, les dio vida. Y escuchó que este hombre en la televisión dijo: aquellos que creyeron en él les dio el privilegio de ser hijos de Dios y les dio vida en abundancia. Este hombre que hablaba estas palabras casi era como que si le estuviese hablando a ese joven de 18 años y diciéndole: tú necesitas a este Salvador, tú necesitas a este Jesucristo. Y este joven sintió que esas palabras eran para él. Y en su alma se extendió esa mano de necesidad para agarrarse de ese Cristo del que estaba escuchando a esa hora en ese televisor. Él cayó de rodillas y, guiado por el hombre que hablaba, hizo una oración pidiéndole a ese Jesucristo que lo salvara, que él lo necesitaba. Y así fue como este joven de 18 años, de rodillas, allí en esa madrugada, solo en su casa, todos estaban durmiendo, empezó a hablar con ese Jesucristo del cual no sabía mucho. Pero el hombre en la televisión lo guiaba y le decía: ora, pídele a ese Jesucristo, pídele que te salve, que te sane, que te dé vida. Y este joven empezó a orar y a decirle: Señor Jesucristo, sálvame, perdona mis pecados. Yo te necesito. En medio de mi soledad, en medio de mi tristeza, yo te necesito. Y ese joven de 18 años entregó su vida a este Jesucristo del que le estaba hablando el hombre de la televisión. ¿Sabe? La vida de este joven fue transformada porque recibió vida nueva. Recibió vida nueva. Al levantarse de ahí, había gozo en su corazón, había alegría en su rostro y empezó a vivir realmente. Porque ahora su alma tenía vida. Lo que él experimentó fue el milagro llamado salvación. Y a partir de ese momento él empezó a tener esperanza. Empezó a ver la vida con otros ojos. Empezó a sentir gozo y alegría, algo que no había vivido antes. Y a partir de ahí empezó una relación con este Jesucristo que le presentaron en esa madrugada. Saben, esa historia es mi historia. Yo, Jonathan, yo me encontré a mis 18 años con este Jesucristo. Esos pasaron hace ya 19 años y pico de eso. Y saben, no me arrepiento. Mis heridas profundas fueron sanadas. Empecé a experimentar gozo, empecé a experimentar alegría. No tengo una vida perfecta, pero sí tengo una vida llena de alegría y de gozo en mi alma. Y empecé a tener una amistad con este Jesucristo que me presentaron esa madrugada, porque a partir de ahí empecé a tener una relación con Él. Me conseguí una Biblia que me regalaron y empecé a leerla y ahí comencé una relación personal con Él. No tenía ningún entendimiento de religiones, solo sabía que Cristo, ese Cristo que me presentaron esa noche, era real y yo podía tener una relación con Él por medio de la lectura de la Biblia y la oración. Esta historia es una historia real, es mi historia.
Y en 19 años y medio aproximadamente, puedo decir que Él es real, Jesucristo es real y me dio vida. Y saben, solo bien me ha hecho. Quizás la historia tuya sea parecida a la mía. Quizás tenga más de 18, quizás tenga menos de 18, pero quizás estés viviendo una vida parecida a la que yo vivía. Quizás necesites vida, vida verdadera. La vida que Jesucristo me dio a mí, Él te la quiere dar a ti. ¿Qué necesitas? Creer y entregarte, entregar tu vida a Él, a Jesucristo, y pedirle que sea tu Salvador, que sea tu Señor. Quizás nunca hayas orado como yo, quizás no sabías nada de Él o no sabes nada de Él como yo a mis 18. Quizás ni siquiera sabes de religiones como yo no sabía nada a mis 18. Pero sí te digo, no fue una emoción, sí te digo, no me lavaron el cerebro, sí te digo, yo empecé a experimentar la vida, porque la vida verdadera viene de Dios por medio de Jesucristo. Él me la dio a mí y te la puede dar a ti. Si tan solo se lo pides, si tan solo lo crees y si tan solo le pides: Señor Jesucristo, te necesito, quiero la vida verdadera que tú le diste a Jonathan, dámela a mí, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, dame vida. Si tú le pides eso a Él, ahí donde estás, aunque no conozcas nada, sabe, Él te la va a dar. Lo hizo conmigo. Y luego necesitas una Biblia para conocerlo y empezar a hablar con Él. Yo te invito a que hagas una oración en este momento. Pídele: Señor Jesucristo, perdona mis pecados, sálvame, dame vida, vida verdadera. Yo quiero ser tuyo y quiero que tú seas mi Salvador y mi Señor. Pídeselo de corazón. Y si has hecho esto, si has hecho esta oración, si le has pedido a Jesucristo que te dé vida verdadera y necesitas una ayuda, necesitas una guía, necesitas una Biblia, escríbeme ahí donde estás viendo. No sé si estás viendo este video en YouTube, no sé si lo estás viendo en Facebook, pero escríbeme, contáctate conmigo, ahí escríbeme por Messenger o ahí debajo en los comentarios, y yo te voy a contactar y te voy a ayudar, te voy a regalar una Biblia. Quiero regalarte una Biblia y quiero ayudarte en los primeros pasos. Jesucristo transformó mi vida, me dio vida verdadera, sanó mis heridas y me ha ayudado en todas mis dificultades y en todo mi caminar a lo largo de estos 19 años. No me arrepiento, esto es real, es verdadero, y te invito a que también recibas la vida verdadera, la vida de Dios. Escríbeme. Quiero ayudarte. Junto a mi esposa te podemos ayudar, te podemos guiar. ¿Está bien? Nos vemos.